Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. La semana pasada estuvo de visita en este orden, Venezuela, Nicaragua y Cuba, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, que visitó justamente estas tres naciones sancionadas por diversas razones y en diversa medida por los Estados Unidos, por ser desobedientes, por ser la oveja negra de la familia, por ser irredentos, por ser rebeldes, por ser independentistas, por ser soberanos, por no dejarse mangonear. Y viene el presidente de Irán, otra nación que anda más o menos en los mismos términos de estas tres naciones, y hay varios acuerdos, se producen varios acuerdos entre estas tres naciones y la República Islámica de Irán, a través de su presidente y la comitiva que acompañaba al presidente. En Venezuela, en el caso de Venezuela, se firmaron acuerdos económicos por varios miles de millones de dólares de intercambio comercial. En el caso de Cuba hubo también la firma de varios acuerdos, menos que en Venezuela, pero sí varios acuerdos que van a permitir trabajo especialmente energéticos, en el sector energético. Principalmente, digamos, eso sería como lo más destacable. En Nicaragua no se firmaron acuerdos de intercambio comercial, sin embargo, se sentaron las bases para una relación entre la República de Nicaragua y la República Islámica de Irán de futuro, que incluye hasta un tratado, es decir, empezar a trabajar un tratado de libre comercio entre las dos naciones. Para hablar un poco acerca de esto, qué es lo que esto significa, por qué, digamos, tampoco, porque en algunos medios se ha hablado justamente que es muy poco lo que se hizo en Nicaragua con respecto a lo que se hizo en Venezuela, lo que se hizo en Cuba. ¿Por qué tan poco? ¿Qué significa esto tan poco? Si es realmente tan poco como dicen estos medios. Está con nosotros Jorge Capelán, periodista, analista. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Gracias, Néstor. Como siempre, un placer estar en este programa y con la audiencia de Extra Plus. A ver, empecemos tal vez por lo evidente, es decir, esta desobediencia de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Dice Estados Unidos que la visita del presidente Raisi tenía como fin y objeto desestabilizar la América Latina y, por supuesto, estos tres países se han prestado a ese juego iraní. Bueno, está muy bien que a Estados Unidos le caiga mal esta visita, ¿verdad? Si le cayera mal, tendríamos que preocuparnos un poco. Si le cayera bien. ¿No? Si le cayera bien, perdón, ¿verdad? Está muy bien que le caiga mal, ¿no? Los Estados Unidos ya sabemos pues cuál es el problema que tienen ellos pues con nosotros. Y el problema que tienen ellos con nosotros es que somos independientes, ¿verdad? Y es el mismo problema que ellos tienen con Irán, porque cuando estaba Reza Pahlavi, el dictador, el Somoza iraní en el poder, ellos eran grandes amigos de él, hasta le querían dar armas nucleares y todo lo demás, ¿verdad? El problema democrático de Irán empezó precisamente cuando el pueblo iraní destronó a un títere estadounidense, a un hijo de perra estadounidense, igual que Somoza, ¿verdad? Es una visita obviamente también geopolítica, ¿no? Y es una visita que hace una demarcación muy clara, no solamente hacia afuera de la región, sino hacia adentro de la región, ¿no? Y yo creo que es una marcación muy clara hacia muchos gobiernos progresistas que hay en la región, ¿verdad? Que de alguna manera se hacen de cuenta como que Nicaragua no existe, o que hablan muchas tonterías sobre Nicaragua, ¿verdad? Y lo cierto es que hoy en día, si se quiere ser de izquierda y progresista, es con Irán que hay que hablar. Hay que hablar con Irán, hay que hablar con los africanos, hay que hablar con los chinos, hay que hablar con los rusos, ¿no? Sin embargo, tenemos un montón de gobiernos progresistas en la región que al último socialdemócrata europeo que venga aquí o al último demócrata estadounidense que venga aquí le abren las puertas y le rinden pleitesía.
¿no? Y les copian, ¿no?, la forma de expresarse, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido es un punto de demarcación bien importante, ¿no? Sobre lo que decía, sobre la firma de acuerdos con millones de dólares y todo eso, en el caso, yo digo, de Nicaragua, es menos importante. Lo importante, creo yo, es en primer lugar que ya hay un acuerdo básico de establecer un tratado comercial entre los dos países. Nosotros le decimos tratado de libre comercio, pero obviamente que no es lo mismo, o sea, no es el mismo tratado de libre comercio de lo que sería lo que había sido el ALCA, por ejemplo, que fue defenestrado aquí en Mar del Plata hace 23 años, ¿no? ¿Verdad? Se trata precisamente de libre comercio entre los pueblos. No es el libre comercio que quiere la Unión Europea ni los Estados Unidos. El libre comercio que quieren la Unión Europea y los Estados Unidos es: yo te vendo a vos mis productos industriales, ¿no?, y compro tus productos, tus materias primas, ¿no?, al precio que yo imponga. Ese es el libre comercio de ellos, ¿verdad? Ese evidentemente no es el libre comercio entre pueblos como Irán y Nicaragua. Bueno, ese acuerdo existe. Yo creo que incluso también con eso viene el acuerdo, y incluso en la delegación vinieron varios empresarios iraníes, ¿no? La idea también de ellos es venir a invertir aquí. Yo, por ejemplo, pienso que hay productos agrícolas que pueden ser muy interesantes en Irán. Por ejemplo, el arroz es un ingrediente de primera necesidad, y además los iraníes tienen toda una cultura del arroz muy desarrollada, ¿no? Ellos, por ejemplo, acostumbraban a importar mucho arroz un tipo de arroz especial de Uruguay, ¿no? Y yo creo que si Nicaragua exporta arroz de calidad, tiene manera de colocarlo en ese mercado, ¿no? Después, antes del programa estábamos hablando de otros productos, por ejemplo, que se consumen muchísimo en el Asia, Oriente Medio, como el cardamomo, ¿no?, que en Nicaragua se podría cultivar, ¿no? Se cultiva, hasta donde yo sé, en Guatemala, ¿verdad? Y eso se vende muy bien, ¿no? Se vende muy bien. Ellos tienen café en esos países, pero seguramente el café nicaragüense también puede tener un espacio, ¿verdad? En todo caso, son cosas que habría que ver en el futuro. Después, otra cosa que se hizo para darle ya una forma más concreta a ese acuerdo básico es crear una comisión binacional, ¿no?, para desarrollar esta agenda, ¿no? Después, el otro tema importante es el de la coordinación, el trabajo conjunto de los poderes judiciales de ambos países, que yo creo que es, por un lado, si se piensa, ¿no?, en atraer inversión iraní hacia este país, hay de alguna manera que compenetrar un poco más los sistemas judiciales de ambos países. Hay que acordarse que el sistema judicial en Irán está basado en la Sharia, en la ley islámica, en la interpretación que hacen ellos de la ley islámica, ¿verdad? Y seguramente que habrá que homologar una serie de figuras legales y todo eso, ¿no?, a la hora de hacer negocios, ¿verdad? Y el otro tema, que es el que a nosotros tradicionalmente nos ha interesado en las relaciones con Irán, desde una perspectiva de nuestros intereses, es el tema científico-técnico, y en particular el tema de la medicina, ¿no? Son esos los acuerdos a los que se llegaron. Yo creo que las relaciones con Irán tienen que ir no solamente de la mano comercial, sino de la mano del tema del intercambio de conocimientos, porque Irán es un país que tiene un gran desarrollo tecnológico, ¿no?, en lo que tiene que ver con computación, en lo que tiene que ver, obviamente el sector armamentista lo conocemos, pero el sector médico, por ejemplo, ¿no?, en muchos aspectos los científicos iraníes han hecho grandes descubrimientos, ¿no? Y esa es una cosa que a nosotros nos tiene que interesar, por ejemplo, mandar gente allá a estudiar, ¿no?, o traer profesores aquí, ¿verdad? Son cosas muy importantes, ¿no?, que además, o sea, nosotros tenemos que estar claros. Se está negociando ahorita el Tratado de Libre Comercio con China, que va a ser grande, ¿verdad? Y se tiene ya en camino todas las relaciones con Rusia, que además Rusia dijo que las va a desarrollar, ¿verdad? Pero realmente esos aspectos más blandos, digamos, ¿no?, de la cooperación, ¿no?, como es el caso de la tecnología y del conocimiento,
son bien estratégicos. Y yo estoy seguro además que los mismos iraníes tienen interés ellos en tener relaciones fuertes aquí en el Caribe, ¿no? En otra zona geográfica muy distinta a la que tienen ellos, por la simple necesidad de desarrollar su propia base de conocimiento. A ver, ¿por qué nosotros estamos, digamos, firmando acuerdos de inicio? Porque son acuerdos como de arranque, de inicio, de relaciones con Irán, cuando parecía que nosotros teníamos ya una relación preestablecida con Irán. A ver, se ha hablado de revoluciones similares, 1979 las dos, mayo, ¿no? La revolución de Irán, julio la revolución de Nicaragua del año 79, ya en los 80 hubo alguna relación con Irán, de hace 15 años, 16 años con el gobierno del presidente Ortega se ha vuelto a las relaciones. Sí, porque el comandante fue a Irán, ¿no? En el 2007, ¿verdad? Sí, por ahí él estuvo, claro, ¿no? Entonces, claro. Y después vino Ahmadinejad aquí. ¿Y por qué estamos reiniciando nuevamente relaciones? Bueno, es decir, lo que pasa es que, claro. Es decir, es que yo tengo como esa percepción, sí, como que estamos en el primer peldaño de las relaciones con Irán. Sí, lo que pasa es que se puede decir, ¿no?, que ha madurado tanto Irán como Nicaragua políticamente, como no digo yo a nivel de liderazgo, pero sí a nivel de sociedad, ¿no? Recordemos que Ahmadinejad fue un dirigente muy popular, pero también muy cuestionado dentro de Irán, ¿verdad? Y estamos hablando además en el año 2007, donde el ALBA iba para arriba, ¿no? Pero incluso, o sea, muchas de las cosas que hoy en día se están haciendo, ¿no?, son producto del enorme salto de conciencia que tuvo el pueblo nicaragüense después del 2018 en adelante, en lo que tiene que ver con las relaciones globales. ¿Me entendés? ¿No? Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con eso, con que son, o sea, tanto Irán como Nicaragua han madurado en la misma experiencia de confrontación con el imperialismo, ¿me entendés? ¿No? Y ahora además, o sea, cuando estamos ante el surgimiento de la multipolaridad, ¿no? Entonces, este momento histórico no es exactamente el momento histórico del año 2007. ¿Ya? En el año 2007 se estaban lanzando las consignas de lo que sería el nuevo mundo multipolar, ¿no?, que era lo que estaba haciendo Chávez. Ya hoy en día se está construyendo el nuevo orden multipolar, ¿no? Y por eso digo yo que la visita del presidente iraní a América Latina, ¿no?, y especialmente, ¿no?, a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, es una visita que marca, ¿no?, el momento de empezar a discutir la multipolaridad. Yo estoy seguro, ¿no?, que el presidente Raisi, junto con el presidente Maduro, ¿verdad?, con el presidente Díaz-Canel y con el comandante Daniel, discutieron, por ejemplo, esta propuesta que Estados Unidos está haciendo ahora ellos hablan de transformar el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Obviamente esa es una maniobra para sacar del camino, del paso, ¿verdad?, a los países incómodos para Estados Unidos, ¿no? Ellos le están ofreciendo un puesto a la India, ¿verdad? Pero el objetivo es dividir a la India del resto del país y dividirla también de China y dividirla de Rusia, ¿me entiendes? Entonces yo me imagino que han estado buscando cómo discutir, porque esto no es solamente un tema de que al presidente iraní se le ocurre venir aquí de la noche a la mañana, ¿no? O sea, estos son horas y horas y horas de discusión, tanto a nivel bilateral como en diferentes foros internacionales, ¿no?, como discusiones con otros gobiernos, por ejemplo, de los no alineados, o, ¿no?, en todas las giras que ha hecho nuestro canciller al África, ¿verdad? Y la gente dice, ¿y por qué van a esos países del África y no se reúnen con Bélgica o con Holanda o con... Por favor, ¿no? Si el nuevo mundo están haciendo en el África, no están haciendo en Bélgica ni en Holanda. Sí. Entonces, de todo eso, o sea, hoy en día ya se está discutiendo qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿verdad? Y cómo vamos a hacer con lo del BRICS y cómo se va a hacer con lo de la nueva arquitectura financiera que va a surgir, ¿no?
Entonces, estos son tiempos muy, muy interesantes. Jamás nosotros hubiéramos pensado todas las cosas que están pasando en el Oriente Medio ahorita, ¿no? Que China iba a ser capaz de hacer de mediadora, ¿no? Entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? E incluso, o sea, porque además, ¿no? Es importante diferenciar, ¿no? Las definiciones ideológicas con las realidades, ¿no? Con las realidades geopolíticas. Y una cosa es, a uno le podrá gustar más o menos Arabia Saudita, más o menos los Emiratos Árabes, pero lo cierto es que en última instancia dependen de exportar petróleo, ¿no? Y además son bien conscientes de la necesidad de convertir ese petróleo en verdaderos recursos económicos que les permitan a ellos liberarse de la dependencia del petróleo, ¿no? Eso es muy distinto de la verdadera dinámica geopolítica del imperialismo anglosajón, occidental, ¿verdad? Que es un imperialismo netamente basado en la especulación financiera, ¿no? En el poderío del dólar, que a su vez está respaldado por el poderío de las armas, ¿no? Entonces, lo he dicho ya anteriormente en este programa, hay una diferencia entre, o sea, un principio de la realidad que guía a los países del naciente orden multipolar con un principio de la destrucción y de la diferenciación, que es el que guía, ¿no? Y de la concentración del poder, que es el que guía a las potencias occidentales anglosajonas. Ok, hay un interés político, evidentemente político, en esta visita. Si no, no sé, pues, es decir, Brasil podría parecer un socio mucho más apetitoso, claro, para y sin embargo la visita no fue a Brasil. Si querés tocamos un poco de eso. Al regresar vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos en esta conversación con Jorge Capelán, periodista, analista, a propósito de la visita del presidente de Irán a Nicaragua, Ebrahim Raisi, la semana pasada. Decíamos, esta visita tiene evidentemente fines políticos, es decir, los temores que dice Estados Unidos tener sobre esta visita están fundamentados en el sentido que esta visita no responde a los intereses de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, que tuvo desde mayo de 1979 a Irán como un enemigo, fomentó, alimentó, pertrechó a Saddam Hussein para ir a una guerra de varios años de Irak contra Irán, y después ya sabemos la historia, se volvió el malo de la película, Saddam Hussein, igual que ha sucedido con otras creaciones de los Estados Unidos a lo largo del tiempo, que primero son buenos, entre comillas, y después son los malos de la película. Pero en esta visión de los Estados Unidos de buenos y malos, esa visión tan corta, tan miope de las cosas, pues no responde a sus intereses, desarrollo económico, desarrollo comercial, desarrollo tecnológico, desarrollo del conocimiento, y por lo tanto, como no responde eso a sus intereses, estamos hablando de los malos de la película, ¿verdad? ¿Qué es lo que ofrece Irán? Porque yo me quedo pensando, Irán ha estado casi 2 décadas sancionado por Estados Unidos y Occidente por el tema de la energía nuclear que Irán ha desarrollado. Es decir, desarrollar energía nuclear o desarrollar estudios sobre energía nuclear no es como decimos popularmente en Nicaragua, no es cualquier gato el que hace esto, pues, ¿verdad? Vamos nosotros a desarrollar tecnología nuclear aquí en Nicaragua, porque en algún momento, por ejemplo, cuando hablamos de Mechnikov, hablamos del desarrollo de la tecnología nuclear para el medicamento. Sí, claro. ¿Vamos a desarrollar con estas relaciones con Irán ese tipo de cosas? Bueno, Estados Unidos y Occidente ha sancionado a Irán no por desarrollar energía nuclear, sino bajo la pretensión
de que lo que está buscando es cómo desarrollar un arma nuclear, ¿no? Cosa que doctrinariamente está prohibida, ¿no?, por la misma definición que hace Irán sobre la ley islámica, ¿no? O sea, doctrinariamente ellos dicen el Islam prohíbe la energía nuclear o las armas nucleares, prohíbe las armas, no prohíbe la energía nuclear, prohíbe las armas, o sea, el uso de armas de destrucción masiva, ¿no? Entonces, eso es lo que le critican, ¿no?, a Irán. Y obviamente, desarrollar, ¿no?, desarrollar la energía nuclear, ¿no?, al nivel que la desarrolla Irán requiere un gran nivel de conocimiento, ¿verdad?, en todos los campos. Ahora, Irán tiene un problema de energía serio, ¿me entiendes? Podría gastarse todo el petróleo que tiene en las necesidades internas del mercado iraní, pero entonces estaría produciendo, bienes industriales con un bajísimo nivel de productividad, ¿no? Y realmente no sería competitivo a nivel mundial, ¿no? Otra solución podría ser paneles solares, pero recién hoy en día la tecnología de los paneles solares, ellos tienen mucha luz solar, ¿verdad? Recién hoy en día la energía de los paneles solares está empezando a ser rentable, ¿no?, en términos de balance energético. Casualmente, esta semana salió un grupo de chinos que desarrollaron un tipo de paneles solares que va a costar, creo que es una cuarta parte del precio actual, ¿no?, haciendo uso de materiales que son mucho más fácilmente accesibles que los materiales actuales. Esperemos también que reduzca la huella ecológica, porque el problema es que los paneles solares tienen una huella de carbono muy importante. O sea, hay que, hay que producir mucho más dióxido de carbono, ¿no?, a la hora de producir el panel solar, no a la hora de generar la energía solar, ¿verdad? Entonces no es tan ganancioso comparado con el petróleo, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista de un país como Irán, tiene sentido el desarrollar la energía nuclear. Ahora, ¿tiene sentido desde un punto de vista nuestro? Yo lo veo difícil en lo personal, ¿verdad? Entre otras cosas porque estamos en un istmo, ¿no?, que es muy frágil ecológicamente, que depende mucho del agua, ¿no? Y el tema de la energía nuclear es que puede ser segura durante muchos años, pero cuando vos que viviste en Europa del Este, más o menos conocés, ¿verdad? Eso, ¿no? Cuando aparece un accidente, es muy serio, sí, ¿no? Caso de Fukushima, caso de Chernóbil, ¿verdad? Y otros casos que se han dado en el mundo, incluso en los Estados Unidos, ¿verdad? Y otros que no se sabe que también no han ocurrido, sí. ¿Me entendés? Pero lo cierto es que en el caso de Nicaragua nosotros tenemos tal diversidad de fuentes de energía, ¿no? Energía tanto solar como eólica, ¿no? Hídrica. Y como energía hídrica, ¿verdad? Que yo creo que podemos encontrar una serie de soluciones, ¿verdad? Pero yo no sé, o sea, eso hay que ver también si acaso el tema de la fusión se logra desarrollar o no, ¿verdad? Son temas muy, muy complejos, pero lo cierto es que no, aquí yo creo que sí hay interés en la energía nuclear para las cosas que vos mencionabas, pues, de la salud, tecnologías, por ejemplo, para esterilizar determinados alimentos o determinadas sustancias, etcétera, ¿verdad? Pero sí, yo no creo que eso, o sea, la relación con Irán no creo que vaya a ser un elemento que vaya a cambiar la orientación, digamos, de nuestra materia tecnológica, sí, así es. Pero sin embargo, sí a Irán, es decir, a mí me parece que le podemos sacar mucho provecho a esa relación con Irán justamente en el conocimiento científico y tecnológico. Sí, y que nos enseñen por ejemplo,
Ellos tienen muy desarrollada toda la tecnología de los drones y todo eso, y a nosotros nos interesa para muchas cosas, ¿no? El aspecto militar es tal vez una parte menor de todo eso, pero todo eso, o sea, yo creo que el intercambio blando, digamos, ¿no? Entre Irán y Nicaragua es muy provechoso. Incluso también te digo que Irán tiene ya más de 40 años de estar prácticamente rodeado de bases militares estadounidenses, ¿no? Ellos han aprendido a vivir. Me decía el embajador iraní hace unos meses, ellos tienen, creo que son 260 emisoras, ¿no? En farsi, o sea, en el idioma, sí. en persa, pues, ¿no? ¿Verdad? Como 260 emisoras las 24 horas del día transmitiendo para influir, incidir en la misma población de Irán para que se levante contra el gobierno las 24 horas del día. Deportes, novelas, películas, pero todo con el venenito orientado, ¿no? A hacer que el pueblo iraní se levante, ¿no? Y no lo logran, ¿no? Cada 3-4 años viene una de estas primaveras, como la última vez que una muchacha murió estando en la cárcel y armaron un escándalo, ¿verdad? Pero no logran cambiar, o sea, al contrario, lo que hacen es consolidar más, ¿no? La mayoría política que existe en Irán, ¿verdad? Y bueno, esas son experiencias que bueno, hoy en día nosotros estamos siendo objeto de una continuada guerra cognitiva, ¿no? Una guerra cognitiva orientada al pueblo nicaragüense, pero también orientada a los demás pueblos de Centroamérica y de América Latina para que tomen distancia de nosotros. Te estoy diciendo así seriamente, ¿no? Están financiando a muchos grupos que se las dan de que son de izquierda, ¿no? Y incluso a veces engañan gente, ¿no? La engañan, ¿verdad? Y empiezan a hablar de temas de los indígenas, temas ambientales y todo eso, pero todo con el ángulo, ¿no? Para que tienen el venenito contra Nicaragua. Y los que están detrás de eso, te voy a decir, son los que ya sabemos quiénes son. Pero no solamente engañan, sino que también estos se dejan engañar, porque hay un asunto en el cual se dejan engañar, bueno, y ceden al enamoramiento de ser engañados y creen en ese engaño también. Alguien escribió, ¿no?, en estos días, ¿no? Y Petro dice, se queja de que le están haciendo una revolución de colores a él. Y él nacionaliza las revoluciones, a los revolucionarios de colores de Nicaragua, ¿verdad? Mirá, seamos claros. Lula, Petro, Boric, ¿verdad? El argentino Alberto Fernández, ¿no? AMLO. Todos han hablado estupideces sobre Nicaragua, todos. ¿Me entendés? Han presionado a muchísima gente. Yo te digo, son millones lo que están gastando a través de las sociedades, las fundaciones de la sociedad abierta de Soros, Open Society Foundation. Son millones lo que están gastando, ¿no? Los Estados Unidos están, por un lado, ¿no?, por la derecha, ¿no?, amenazando con Bolsonaro, con Kast, ¿verdad?, con Milei en Argentina, ¿verdad?, ¿no?, con Uribe en Colombia, ¿verdad?, con los del PAN y todos esos en México. Sí, ellos, claro, por ese lado, sí, pero no creas, por el lado de la izquierda también son más millones los que han metido por la izquierda que los que han metido por la derecha, ¿no? Y todo eso financiando organizaciones que dicen que son por el medio ambiente, por los indígenas, por los derechos sociales, por todo está en poner al Estado contra la pared, ¿no?, y hacer del Estado un problema. Pero yo te digo una cosa, ¿no?, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿y qué tal? No hay problema, agarrar $50.000 de Soros porque al fin y al cabo está financiando una buena causa. No, Soros no tiene nada que ver con buenas causas, ¿no? Soros es, ¿no?, ultra neoliberal en lo económico y lo financiero, ¿verdad? Es totalmente antiestado siempre y cuando el Estado sea del tercer mundo, ¿verdad? Él es totalmente antiestado. ¿Me entendés? Él es pro-occidente,
Él es pro globalización. ¿Me entiendes? Y después, en las cuestiones que tienen que ver con la identidad sexual, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, es supuestamente súper libertario y súper radical. ¿Me entiendes? Pero la verdad es que el mensaje de Soros es clarísimo, ¿no? Tus fronteras deben caer, ¿no? Para que nuestras fronteras avancen. ¿Verdad? Él dice, no, es que la sociedad tiene que ser abierta para él, ¿no? ¿Quién eligió a Soros a ningún puesto de nada, en ningún país? ¿No? Te puedo decir, o sea, él mismo lo ha dicho, cuando él nació en Budapest, ¿verdad? De padre judío, él es judío, ¿no? Y el padre, para que no se lo llevaran los nazis, el padre lo dejó bajo la custodia de un cristiano, ¿verdad? Y este señor le enseñó a Soros, lo llevaba de ayudante cuando iban a los guetos de judíos, ¿verdad? A quitarle las propiedades. Mire, señor, el Estado, controlado por los nazis, ¿verdad? El Estado necesita que usted le dé sus propiedades. ¿Y cómo es posible que me vayan a quitar todo lo que yo tengo? Lo siento, señor, ¿no? Mejor hacer eso que lo manden a un campo de concentración, ¿verdad? ¿Y usted, Soros, qué está haciendo? Bueno, no se llamaba Soros, tenía otro nombre, después se cambió el nombre, ¿verdad? Y él dice, en una entrevista que le hace a la televisión estadounidense, ¿no? Él dice, yo no sentí ningún complejo de culpa, eso nunca me ha dado ningún... El mismo periodista le dice, pero lo que usted me está contando mandaría al sillón del psicoanalista, a miles de personas las mandaría por muchísimos años, ¿no? Al sillón del psicoanalista, porque no puede ser que usted acepte participar en eso sin un sentimiento de culpa, sí. ¿Verdad? No tengo ningún sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque eso es lo que a mí me hizo bien en ese momento, pues eso fue lo que me salvó a mí. Una persona así no puede tener ningún ideal, ni altruista, ni progresista, ni humanista, ni nada, ¿me entendés? Entonces, la verdad es que toda esa plata que están metiendo los globalistas, que son un sector del imperio, así como tenés un sector que es supuestamente nacionalista, pero igual, mira, tanto los globalistas como los nacionalistas, los dos están convencidos del destino manifiesto, de la doctrina Monroe, ¿no? Y de la barra y las estrellas, ¿me entendés? Ahora, mira, el que crea que es de izquierda y agarra plata de esa, se seca y se muere y termina siendo como ellos, termina siendo como la Chilindrina, termina siendo como el de 100% Noticias, termina siendo como Carlos Fernando Chamorro. Desgraciadamente, en las escuelas de periodismo y todo eso, le están lavando la cabeza a generaciones de muchachos jóvenes que creen que la manera de hacer periodismo, ¿no?, es ponerse a trabajar al servicio de una fundación de esa. ¿Me entiendes? Bueno, esa es la guerra cognitiva a la que estamos enfrentados, ¿no? Y con eso la alianza con Irán es importantísima. Ok, ¿cómo crees vos que nos va a ayudar la alianza con Irán en ese sentido? Si querés, damos la pausa. Sí, claro. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigor. Continuamos sumando vigores en Extra Plus en esta conversación con Jorge Capelán, periodista, analista. Te preguntaba de cómo nos va a funcionar esa relación con Irán justamente para el tema de la influencia a través de medios, a través de opiniones, a través de fundaciones, a través de supuestas organizaciones de la sociedad civil para cambiar un tanto las cosas. Sí, yo creo que a nosotros nos va a ayudar mucho la relación con Irán, junto con la relación que tenemos con Telesur, junto con la relación que tenemos con los compañeros de Cuba, junto con la relación que tenemos con Sputnik, con RT, con Rusia, ¿verdad? En general, ¿no? Con Xinhua. Con Xinhua, ¿verdad?
Y yo creo que nos va a ayudar mucho, o sea, la experiencia que ellos tienen de televisión, que es muy buena, ¿no? Tanto Press TV como Hispan, o sea, Press TV es el canal en inglés, Hispan TV es el canal en español, ¿verdad? Y yo creo que nos va a ayudar mucho eso, ¿verdad? Y además, mira, en el fondo lo que nos hicieron en el 2018 eso es el esquema clásico, digamos, ¿no? De estas revoluciones de colores, pues, estilo Soros, ¿verdad? Pero dentro de eso hay muchas variantes, ¿no? Nos va a nosotros ayudar muchísimo conocer las variantes de ellos, ¿no? Y que ellos conozcan la nuestra, ¿verdad? Como una retroalimentación, ¿no? Pero ciertamente que yo creo que esos son los aspectos más importantes, ¿no? Más importantes, más incluso que los millones que se puedan firmar de acuerdo. O sea, aquí yo digo, pues en términos, digamos, de inversiones millonarias y todo eso, tenemos que fortalecer y consolidar ya todo lo que se viene trabajando con China, ¿no? Y con Rusia, ¿verdad? ¿No? Pero yo te digo, con Irán todos estos aspectos blandos, y no estoy diciendo que no sean importantes las inversiones, ¿verdad? Pero con Irán todos estos aspectos blandos son muy, muy importantes también. Porque es que, mira, yo, por ejemplo, para mí el tema de el conocimiento y la tecnología, un país que logra producir con recursos más limitados de los que nosotros podemos tener. Nosotros tenemos tierras ricas en cierto tipo de decir, suelos con ciertas condiciones para poder producir, enriquecidos naturalmente con minerales, con gases, que de forma natural están enriquecidos para la producción agrícola o para la producción pecuaria. Allá en Irán no hay esa bondad como la tenemos nosotros, sino que ellos han tenido que hacer que las tierras produzcan. Así es. ¿No? Y eso es tecnología, eso es ciencia. Sí, y ahí igual, como en el caso de Palestina, por ejemplo, o sea, ellos tienen problemas de agua, ¿no? Obviamente. Pero Palestina era un vergel antes de la ocupación israelí, ¿verdad? Sí. ¿No? Y realmente la cultura que tiene el pueblo palestino de cultivar todo tipo de hortalizas y todo eso en condiciones donde no es fácil conseguir agua, ¿verdad? Son producto de una gran desarrollada cultura agrícola, ¿no? Y eso también lo tienen los iraníes, ¿entendés? Yo creo que tiene que ser un intercambio muy, muy fructífero, incluso para ellos poder adaptar especies de este medio allá y cosas así, ¿verdad? Eso yo creo que esos aspectos son fundamentales, ¿no? Y otro aspecto también que es fundamental es el aspecto diplomático de las cosas, o sea, que se coordinen bien las políticas de todo lo que se discute en las Naciones Unidas, en el seno de los no alineados, ¿verdad? Sí, porque es decir, esto ya es el trabajo de bloques, digamos, ¿verdad? Que pasa por los BRICS inclusive, pasa por el movimiento de países no alineados, al cual Nicaragua todavía pertenece. Sí. Pero vos me preguntás, ¿por qué el presidente iraní vino a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba? Y no fue a Brasil, cuando Lula habla todos los días del BRICS y todo eso. Sí, pero Lula habla todos los días del BRICS, pero tal vez en otros temas habla mucho más cerca de Estados Unidos. ¿Me entendés? Hay un comentarista ruso que se llama Andrei Kobriko, que es muy crítico de Lula, ¿no? Porque realmente él dice, bueno, sí, está bien lo del BRICS, sí está bien lo de la moneda alternativa. Lo de la moneda alternativa y todo eso, pero lo cierto es que Lula le debe mucho a los demócratas, ¿no? Y los demócratas se lo van a cobrar y se lo van a estar cobrando, ¿no? E incluso, o sea, dice Kobriko, bueno, pero lo que pasa es que tal vez Lula es una quinta columna, ¿verdad? ¿No? Yo no sé si será una quinta columna, pero sí te puedo decir que lo cierto es que los países que son más consecuentes en lo que tiene que ver con un compromiso con el mundo multipolar, ¿no? Somos los que somos, ¿no? Y podía haber ido también a Bolivia, ¿no? Lo que pasa es que tal vez con Bolivia las relaciones no están tan desarrolladas, aunque sí las han tenido, ¿no? Pero ya yendo a una definición así más
mucho más sintética de todo. Vos decís, el eje ahí, el eje del mar en América Latina es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí, son el ojo, son la viga en el ojo. La viga en el ojo. Porque no es paja, es viga en el ojo de los Estados Unidos. Mira, las relaciones de Estados Unidos son unas relaciones de interés. Estados Unidos no tiene amigos, no tiene socios, lo que tiene son intereses. Es decir, te invito porque vos vas a decir aquí en el programa lo que yo quiero que vos digas. El día que vos empecés a pensar distinto, ya dejé de invitarte. Ese es el tipo de relaciones de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, mientras vos me seas productivo a mis intereses, ¿verdad? Yo te voy a tratar. Y no es necesariamente bien, sino que te voy a tratar. Eso es lo que piensa Estados Unidos. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, estamos hablando de relaciones entre iguales. Claro. Entre iguales quiere decir relaciones en las que me vas a tratar con respeto, en las que me vas a tratar, no me vas a imponer tu voluntad, ni vas a querer que yo haga de acuerdo a lo que vos querés, sino que yo tengo que ofrecer, vos tenés que ofrecer, o vos tenés interés, entonces vamos a tener un intercambio, ¿no? En base a eso. Eso es lo que plantea el nuevo orden mundial, ¿no? Muy bien. Lo voy a ver sin los ojos gringos, esta relación con Irán, y no voy a pensar en lo que podemos sacar nosotros de Irán, porque eso sería verlo bajo la óptica de los intereses, ¿no? Okay. Sí. Pero nosotros requerimos, porque tenemos que pensar un tanto en nosotros requerimos, como parte del trabajo que se está realizando en Nicaragua para lograr autodeterminación y soberanía alimentaria, autodeterminación y soberanía económica, necesitamos dar el siguiente paso más allá de la producción primaria agrícola, pecuaria, ¿no? Y empezar a pensar ya en industrialización, empezar a pensar ya en productos con valor agregado. ¿Nos va a funcionar esta relación con Irán de cara a poder industrializar el país? Yo digo que es necesaria. No solamente que nos va a funcionar, sino que la necesitamos desarrollar, ¿me entendés? Y además, o sea, la necesitamos desarrollar también por un tema de soberanía tecnológica, ¿me entendés? Entre más diversificadas las relaciones tecnológicas que tengamos, mejor va a ser, ¿no? Nosotros hoy en día en Nicaragua los muchachos, las muchachas deberían estar aprendiendo Linux. Desgraciadamente no lo están aprendiendo, ¿me entendés? Tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Salir de la dictadura de los sistemas operativos propietarios occidentales, ¿no? Y eso por ponerte un ejemplo nada más, ¿verdad? Después, por ejemplo, y ahí tenemos la fábrica de medicinas, que por cierto, hoy en día estamos produciendo medicinas que hace unos pocos años no soñábamos, ¿no? No solo vacunas, sino también medicina, ¿verdad? Sí. Los iraníes tienen también toda una experiencia, ¿verdad? Eso quiere decir que nosotros vamos a poder desarrollar nuestra industria aquí, ¿verdad? ¿No? Entonces, todo eso es importantísimo. Nosotros realmente necesitamos eso más incluso diría yo que vengan y construyan hospitales o campos de béisbol o lo que sea. Yo creo que necesitamos más el conocimiento, ¿no? Y más, por ejemplo, que vaya gente allá y se formen sus universidades, o que venga gente aquí a dar clases, ¿no? Eleve los niveles de nuestras universidades. Así es. Además de todo eso, que tenemos que tener gente que sepa persa, que sepa farsi, pues el idioma de allá, ¿no? Que conozca esa cultura, ¿no? Tenemos que tener un buen conocimiento del Islam, ¿no? Imagínate qué interesante que nosotros aquí en América Latina estamos criados con el prejuicio, ¿verdad? De que Sunni, de que Shia, ¿verdad? Después cuando estás allá te das cuenta de que si bien hay diferencia, es un poco como decir católico y protestante aquí en América Latina, no es tanta la diferencia, ¿verdad? Pero eso hay que conocerlo, ¿no? Tenés que formar gente de aquí, gente que sepa valorar la poesía de esos países, ¿entendés? Que sepa valorar la cultura de esos países. Eso es muy importante, ¿no? Porque así también nosotros podemos valorar nuestras propias raíces, ¿me entendés?
Sí. Sí, justamente el conocimiento de aquello puede permitirnos a nosotros además satisfacer necesidades que ellos tengan a partir de lo que nosotros podemos producir. No sé, por decirte algo, la industria cárnica, nosotros estamos acostumbrados a la res y el cerdo. Y de repente podemos abrir un mercado de peligüeyes, de cabro, ¿entendés? Para exportar carne hacia allá, bajo las condiciones que ellos piden, pues, porque es decir, si nosotros nos ponemos que los países que nos compran nos exigen una serie de condiciones fitosanitarias y nos exigen cortes específicos, ¿por qué nosotros no podemos producir para claro que sí. Y abrimos mercados? No, a mí me parece que una ventaja importante es la diversificación del mercado. Así es. Definitivamente. Pero ahí me quedo pensando una cosa. ¿No nos estamos metiendo en una camisa de 11 varas? Digo, porque es que mira, a ver, estamos hablando de mercados con China. Un mercado de muchos millones de personas. Sí. El mercado ruso, 100 y pico de millones de personas. Allá estamos hablando de 1000 y pico de millones de personas. Aquí estamos hablando de 100 y pico de millones de personas. El mercado en el Medio Oriente, con Irán. Y satisfacer esos mercados requiere un nivel de compromiso y de esfuerzo importante. Y requiere un nivel de conocimientos importante, ¿no? En ese sentido, yo creo que la integración económica va a pasar mucho también por una integración del conocimiento. Aún dentro de un mundo multipolar, respetando las diferencias de unos con otros, ¿no? Pero un mayor conocimiento mutuo, ¿no? Eso va a ser parte de la digamos, complejidad que va a tener la economía que va a surgir después de este sistema, ¿me entiendes? Porque en la globalización neoliberal, ¿no? En realidad lo que se trataba era de que todo el mundo se adaptara al sistema de Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y en todo caso, que la adaptación de las mercancías fuera en función no de una necesidad, sino no en una necesidad de la población, sino en una necesidad de la mercadotecnia. ¿Me entendés? Sí. Tenías que empaquetar la misma porquería, la tenías que empaquetar de 10.000 maneras, posibles, ¿no? Para que fuera capaz de satisfacer segmentos del mercado, ¿no? Pero la consecuencia de eso era, por ejemplo, obsolescencia programada. O sea, cuando te producen un producto para que se destruya, para que se rompa lo más rápido posible para que compre otro, ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Y todas esas son las cosas que empezaron a hacer agua, digamos, con la caída de esta de la globalización neoliberal. Pero yo quería observar una cosa, porque vos hablabas del nuevo orden, ¿verdad? Nuevo orden mundial. Y lo interesante de eso es que hace 5 años, cuando se hablaba del nuevo orden mundial, ¿no? Se hablaba de una dictadura de las multinacionales occidentales, una destrucción de los estados nacionales, ¿no? En el mundo, ¿verdad? Era lo que se hablaba, por ejemplo, a nivel del foro de Davos, ¿verdad? ¿No? Klaus Schwab, el famoso, en el futuro no vamos a tener nada, pero, ¿cómo era? No vamos a ser dueños de nada, pero vamos a tener todo, o algo así, ¿verdad? Sí. Que en realidad quería decir, en el futuro vamos a estar constantemente endeudados y todo lo vamos a pedir de Amazon, más o menos, ¿no? Pero ese era el modelo, digamos, de nuevo orden mundial que proponían las élites globalistas. Ese orden mundial está haciendo agua, ¿verdad? Ahora el nuevo orden mundial que se está hablando hoy es un orden multipolar, ¿no? Es el orden China, Rusia, la India, Irán, ¿no? Y toda una serie de países, ¿verdad? Emergentes, ¿no? Ante un occidente que está en decadencia total y que si no se pone las pilas pronto va a pasar al basurero de la historia, ¿no? Todo eso
si antes no se arma una guerra nuclear, que desgraciadamente es el riesgo que estamos corriendo todos, ¿no? ¿Verdad? Pero a lo que voy, ¿no? Es que cómo han cambiado las cosas en estos últimos 2 años, que ahora estamos hablando de nuevo orden mundial y es otra cosa totalmente distinta. Sí, una cosa totalmente distinta y viene de quién nos está planteando. Así es. Porque ese es el asunto, quién nos está planteando. Vamos a hacer finalmente edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición, estamos sumando vigores. Jorge, ¿qué le queda a Centroamérica pensando en que, de que nosotros, parte de ese eje del mal que dice Estados Unidos, vamos a infectar a Centroamérica con los beneficios de esa relación con Irán? ¿Cómo la ves a Centroamérica? A Centroamérica le queda unirse. Así ha sido los últimos 200 años. ¿Me entiendes? Le queda unirse, no tiene otra solución. Me parece interesante el gesto de Honduras. No sé eso en términos concretos cómo será, ¿verdad? Pero me parece muy interesante el gesto de Honduras de querer meterse al BRICS, ¿verdad? Yo no sé después en la concreta cómo será eso, porque somos países bien pequeñitos, ¿verdad? Pero bueno, mientras aquí estaba el presidente Raisi, la presidenta Xiomara Castro estaba en China. Bueno, está bien, ¿no? Sí. Te dice algo, ¿verdad? Creo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, los Estados Unidos ellos están presionando a todos los gobiernos de Centroamérica ahorita para que hagan lo que ellos quieren que hagamos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Están metiéndose por izquierda y por derecha, ¿no? Y bueno, lo que te digo yo, o sea, aquí no queda más que unirse, ¿me entendés? Si Nicaragua se desestabiliza, todo el mundo pierde, ¿no? Si Honduras se desestabiliza, todo el mundo pierde, ¿no? Yo digo, o sea, el llamado mío es a que tengamos conciencia de ese hecho, ¿no? Después yo no sé, si Bukele mañana sale, como dijo el otro día, que era socialista o que no es socialista o que es esto, que es lo otro. A mí lo que me importa es lo que él vaya a hacer, ¿no? Yo sé que están haciendo todo lo posible por desestabilizarlo y por otro lado tampoco le voy a hacer bombo y platillo a él. Ni barra, claro. ¿Verdad? Sí. Ni barra a él, ¿me entendés? Pero lo que quiero decir yo es que es muy importante que Centroamérica se mantenga unida y que tenga un anclaje, ¿no?, en la economía real y en las necesidades reales de las poblaciones. Bueno, pues eso sin Irán, pues, es decir, la verdad es que nosotros necesitamos eso sin Irán. Sin Irán, pero necesitamos también... Digo, sin meter en la fórmula a Irán, ese es un trabajo que hay que hacer de Centroamérica. Pero lo que pasa es que tarde o temprano va a haber que tomar posiciones en la arena internacional, ¿no? Y deberían ser posiciones unidas, ¿me entiendes? Pero un momento, o sea, dejemos de lado las diferencias políticas, porque ahí está Arabia Saudita, ahí están los Emiratos Árabes, ¿no? ¿Me entendés? ¿No? Ahí está, cuidado, porque no te sorprenda que el día de mañana no haya un cambio ahí en el Oriente Medio y salga China mediando entre Israel y Palestina, ¿no? China tiene inversiones multimillonarias en Israel, y al mismo tiempo es el único superpoder, o sea, comparado con Estados Unidos, que abiertamente toma partido por Palestina. No te extrañe que el día de mañana salgan ellos mediando, ¿verdad? Entonces, ahí va a haber que, o sea, no podemos tomar una decisión a rastras de Estados Unidos, ¿me entendés? Me parece muy bien lo que está haciendo Xiomara con eso del BRICS y con ir a China y todo eso, ¿verdad? Y yo creo que poco a poco vamos a ir generando un consenso amplio dentro de Centroamérica, pensando en la necesidad de nuestra en esta región y no en lo que vengan las ONG europeas o estadounidenses a querer imponer. Sí. Es que a mí me parece que estamos asistiendo a un mundo con cambios tan interesantes que lejos de pensar en una solución negociada entre Estados Unidos y Rusia, Ucrania, podríamos asistir a una solución en la cual ha sido África, un continente al que muy poco le apuestan,
como un hegemón Así es. con fuerza suficiente como para buscar una solución en Ucrania. Por Así ejemplo. es. Es decir, ya empezaron a reunirse, dijeron, es. nosotros vamos a mediar, Kiev aceptó, Moscú aceptó, ya se reunieron con el presidente Putin, ya estuvieron en Ucrania. Así es. Y va y resulta una solución por ahí. Como decía Telesur, nuestro norte es el sur. Sí. ¿Verdad? Es lo que está surgiendo hoy en día. Bueno, Jorge, gracias por esta platicada. Gracias a vos, por favor. Siempre un placer estar aquí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes.